Palabras de vida, un momento de reflexión para el corazón. Sean todos ustedes a este podcast Palabras de Vida. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes desde el lugar donde están escuchando este audio, quizás en su hogar, quizás en su trabajo o van viajando en su automóvil. Sea cual sea el lugar, reciban la bendición de Dios ahí donde usted está. Así que el día de hoy quiero contarte una historia. En la Biblia encontramos un sinfín de encuentros, personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo. Y el día de hoy, como te decía, quiero contarte una historia acerca de un hombre que estaba poseído por el demonio y del cual no había ninguna esperanza para él de llegar a ser libre. Sin embargo, en alguna ocasión, esta persona tiene un encuentro impactante y poderoso con Cristo Jesús que cambiaría su vida para siempre, y que al igual que él, tú también puedes tener un encuentro personal con Cristo y tu vida va a ser completamente diferente, completamente libre. Así que acompáñame a escuchar esta historia. La Biblia dice que en una tarde Jesús le dice a sus discípulos, y esta historia la vamos a poder encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20, si es que tienes Biblia y puedes accesar a ella. En una tarde Jesús le dice a sus discípulos: «Hey muchachos, vamos a cruzar al otro lado del lago». Y entonces todos se suben, los discípulos junto con Jesús se suben a la barquita y comienza la travesía hacia el otro lado del lago. Y cuando llegaron al otro lado, llegaron a una región que se le conocía como la región de los Gadarenos, la gente que vivía en aquel lugar. Y Jesús se baja de la barca en la que viajaba y de repente aparece un hombre. Ahora, este hombre no era el que cobraba el estacionamiento de las barcas. Este hombre no era un turista que andaba ahí en la playa, ¿verdad? Y que cuando vio a Jesús dijo: «No, yo voy ahí para que me dé un autógrafo, para que ore por mí». No, la Biblia nos habla de que era un hombre, pero no era cualquier hombre. Era un hombre que estaba poseído por el mismo demonio. Era un hombre que vivía en aquel lugar donde llegó Jesús. Y cuando este hombre que andaba por ahí ve que Jesús llega a ese lugar, él sale corriendo inmediatamente para encontrarse con él. Dice la Biblia que este hombre estaba poseído por el mal. Este hombre vivía entre las cuevas y causaba terror a todos aquella gente que vivía en aquella región. Nadie podía pasar por aquellos lugares, y mucho menos en la tarde o la noche. Había quizás historias que se contaban acerca de que un hombre se aparecía, era un hombre poseído por el demonio, que decía cosas y que hacía cosas raras, extrañas, que amenazaba a la gente, que los golpeaba o los apedreaba. Era un hombre terrible. Y algunos familiares, quiero pensar, y también quizás autoridades de aquel lugar, que al ver que no podían hacer algo por él para curarlo de su mal, lo habían mandado atarlo para que no causara destrozos, para que no causara daños a la gente que vivía cerca de aquel lugar, al grado de ponerle cadenas en sus brazos y en sus muñecas para sujetarlo. Pero siempre ocurría lo mismo. Este hombre, poseído por el mal, rompía con una fuerza descomunal aquellas cadenas, con una fuerza sobrenatural, de manera que no había nada ni nadie en toda la región que lo pudiera someter, que lo pudiera contener, porque él simplemente destruía todo aquello que le pusieran para atarlo. Este hombre que estaba poseído vagaba día y noche entre las cuevas, iba de colina en colina aullando,
haciendo ruidos extraños, ruidos espantosos, ruidos grotescos. Y dice la Biblia que este hombre se cortaba con piedras afiladas, o sea, él mismo se hacía daño. Pero cuando Jesús llega en aquella tarde, este hombre poseído corre con desesperación para encontrarse con Jesús y cae de rodillas delante de él. Mis amigos, tenemos un Dios que sale a buscar al perdido, que sale a buscar al pecador, al que necesita urgentemente la libertad. No importó si ya era muy tarde. A Jesús no le importó si él estaba cansado después de todo un día de trabajo, predicando y atendiendo a la gente. Sin embargo, Jesús no le importa nada de eso y decide embarcarse en un viaje de aproximadamente entre 12 a 15 kilómetros para cruzar ese dificultoso lago por la vida de un solo hombre que lo necesitaba. Es más, este hombre ni era de su nación, no era judío, era un hombre gentil, era un hombre pagano, era un hombre pecador, pero era un hombre que necesitaba ayuda y Jesús decide ir a buscarlo. Este hombre poseído por el demonio vivía en estas cuevas, porque en aquellos tiempos las cuevas se usaban como cementerios. La gente hacía un hoyo en un cerro y metía adentro a los cuerpos de sus difuntos, de sus muertos, de tal manera que este hombre, dice la Biblia, que vivía en aquellos lugares, en aquellas cuevas, y este hombre vivía solo, alejado de su hogar, alejado de su gente, alejado de su pueblo. No había manera de que él podía convivir estando en esa condición tan triste y miserable. El Evangelio de Lucas, que también narra esta historia, describe que esta persona estaba desnuda y estaba fuera de sí, porque estaba poseído. Él no estaba bien, no estaba en sus 5 sentidos, no vivía con normalidad. Y aunque lo ataban con cadenas y con grilletes, él las rompía las cadenas, nadie podía hacer algo por él. Siempre se le encontraba gritando de dolor, aullando, quizás en parte porque en su interior todavía él estaba consciente y él deseaba ser libre, pero sin embargo sufría mucho por la condición de ser oprimido, de estar posesionado por el enemigo. Quizás la razón por la cual también se cortaba con piedras afiladas, quizás era un intento de esta persona de quitarse la vida y de esta manera acabar con su sufrimiento. Era una persona que realmente estaba sufriendo. Era un hombre que no estaba viviendo una vida. En algún momento nosotros también fuimos como ese hombre, sometidos bajo el poder de Satanás. Porque todo aquel que practica el pecado tiene como padre a Satanás. Y estar en pecado, mis amigos, es estar bajo control total del enemigo. Y es la situación también que muchos actualmente están viviendo. Si estás escuchando este audio y reconoces que estás viviendo en pecado y quizás te identificas mucho o poco con la vida de este hombre, déjame decirte que Jesús te está buscando a ti también. Esa es la buena noticia. Jesús te está buscando. Y así como en el caso de este hombre, Dios ya ha hecho hasta lo impensable porque te ama. Dios ha enviado a Jesús, quien siendo Dios y estando en su gloria, dice la palabra, dejó su trono para venir a este mundo, para traer perdón y libertad a los pecadores y a los oprimidos por Satanás. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Continuamos con la historia. El hombre endemoniado se arrodilla delante de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? ¿Qué haría usted en esta situación cuando ve venir
a un hombre que está fuera de sí, poseído, loco, violento este hombre, ¿qué haría usted? Yo creo que muchos correríamos a escondernos. Quizás muchos agarraríamos, buscaríamos algo con que defendernos, una piedra, un palo para darle. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor, Él lo mira con amor, Él lo mira con misericordia. Jesús conocía la condición deplorable de este hombre. Mis queridos amigos, el Señor conoce la condición de tu vida. Jesús reprende al demonio que está dentro de él, el demonio que está dentro de este hombre, diciendo: sal de este hombre, espíritu maligno. Y entonces el hombre da un grito fuerte y responde: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes, que no me tortures. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Porque Jesús entendió que quien respondió no era el hombre, sino era quien estaba dentro del hombre. Y entonces él contestó y dijo: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. La palabra de Dios nos dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Satanás, mis amigos, es ese ladrón, es enemigo de nuestra alma y no ha venido para nada bueno. Jesús confronta directamente al enemigo. Jesús no solamente ha ido a ese lugar para saber cómo estaba la situación, cómo estaba aquel hombre. Jesús no solamente fue para llevarle algo de comer, una despensita, para curarle sus heridas. No, Jesús ha ido hasta ese lugar con un propósito: traer la libertad que ese hombre cautivo por Satanás necesitaba. De tal forma que este hombre en aquella hora cae rendido ante Jesús. Y es que los demonios, mis hermanos, no pueden soportar la presencia del Todopoderoso. Y el demonio exclama y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te pido que no me atormentes. No estaba hablando el hombre, sino el demonio que estaba, o los demonios que estaban dentro de él. Posteriormente se descubre que no es un solo demonio, sino que es toda una legión de demonios que están poseyendo a este hombre. Una legión, mis hermanos, mis amigos, en aquellos tiempos era un conjunto, se le conocía como un conjunto de soldados romanos que se agrupaban más o menos entre 3,000 a 6,000 hombres. Una legión era una unidad de soldados, era la unidad más grande que existía. Entonces no era un solo demonio, sino que eran muchos los que estaban dentro de este hombre. Mis hermanos, Satanás es un ser malévolo, es un ser cruel que busca la destrucción de las vidas, y no podemos negar que tiene cierto poder, pero la realidad es que su poder es limitado. Jesús confronta el poder de Satanás directamente, porque Jesús es más grande. Señoras y señores, Él es infinitamente más poderoso. Jesús venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás tendrá un poder, pero su poder es limitado. El poder de Dios, el poder de Cristo Jesús es superior, es infinitamente mucho más grande. Y por eso Él tiene el poder para enfrentar al enemigo. Continúa la historia diciendo que Jesús
confronta al espíritu maligno, a los espíritus que estaban tomando control sobre la vida de ese hombre, y entonces estos espíritus malignos le suplican una y otra vez a Jesús que no los envíe al abismo. Y en aquella ocasión, a lo lejos, había una manada de cerdos que estaban comiendo. Quizás estos puercos eran de los habitantes que vivían en aquel lugar, del pueblo cercano, y alguien los andaba pastoreando en aquella tarde, y así que los demonios piden entrar en ellos. Necesitamos saber que los espíritus malignos son incorpóreos. Ellos necesitan poseer una persona o poseer a un animal para poder estar en actividad. Y también debemos saber que el cerdo o el puerco, para la cultura y para la religión judía, era un animal impuro y del cual no podían comer y mucho menos tocar. Entonces podemos saber por qué los demonios piden irse a estos animales impuros, precisamente porque la naturaleza del demonio, del espíritu malo, es impuro, es sucio, es completamente asqueroso. Y entonces Jesús les autoriza, y estos espíritus malignos salen de aquel hombre haciendo un escándalo, haciendo quizás un ruido tremendo, y entran en aquellos puercos. Y toda la manada, que dice la Biblia que eran como 2,000 cerdos, empezaron a ser poseídos, y ellos se lanzan sobre estos puercos y empiezan a agitarse toda esta manada y empiezan a correr. Los puercos empiezan a correr poseídos hacia un precipicio a la orilla de aquel lago, y todos mueren ahogados. Y lo increíble de todo esto, mis amigos, es que aquel hombre que por mucho tiempo había estado poseído, en ese momento quedó completamente libre de toda atadura de Satanás. Jesús tiene el poder para traer libertad. Hay gente que vive esclavizada al enemigo, que vive esclavizada al pecado, incluso gente que vive poseída por algún demonio. Esto es una realidad. La gente hasta nuestros días sigue siendo poseída, y no se trata de una enfermedad, no es algo psicológico. El mal realmente existe. Muchas veces se da este tipo de situaciones, y hago un paréntesis, por puertas que la gente le abre al enemigo. Cuando la gente empieza a leer literatura que no es buena o que es oscura, empieza a leer magia de cualquier tipo, empieza a meterse en la brujería, en la hechicería. Cuando la gente practica ritos, está abriendo puertas al enemigo, está abriendo puertas para que el enemigo tome control absoluto de su vida, inclusive de su cuerpo. Muchos lo hacen por curiosidad, lo hacen por diversión, para saber qué se siente. Algunos lo hacen por incredulidad, porque no creen y se meten en estas cosas oscuras, o algunos otros desean aprender, o porque tienen una ambición de poder sobrenatural y eso les llama la atención y se meten en este tipo de cosas. El enemigo engaña a las personas y las envuelve haciéndolas esclavas. Personas que después viven en temor, que no pueden dormir, que ven cosas en la noche, cosas terroríficas, tienen sensaciones extrañas. Sin embargo, mis amigos, hay alguien que es mucho más poderoso, que puede perdonarles sus pecados, lo que ellos han hecho, y darles la libertad que su alma necesita. No todo está perdido. Hay una esperanza, y su nombre es Jesucristo. Si tú estás en esta situación como la de este hombre, o conoces a alguien, es importante que tú le digas a esa persona que hay una esperanza y hay ayuda de parte de Dios. Hay personas que están batallando en algún vicio, como puede ser el alcohol, que no pueden dejarlo, o el tabaco, o las drogas, o la inmoralidad sexual, algún círculo vicioso del cual sienten que no
pueden salir, que no tienen escapatoria, y eso los lleva a vivir una vida tan degradante, una vida tan humillante, tan sucia, porque están viviendo bajo el control del pecado y de Satanás. A través de esta historia, mis amigos, que estamos analizando, que estamos viendo, podemos ver lo terrible que es estar en manos de Satanás. Una legión de espíritus malignos fue capaz de matar a más de 2,000 cerdos. Ahora yo pregunto, ¿qué no hará con una persona? Podemos ver el grado de destrucción. También podemos ver el grado de poder que tenía sobre esta persona que estaba poseída, sobre la vida de este hombre que no tenía control sobre sí mismo. Y eso lo hacía vivir de una vida tan inhumana, tan triste, tan deplorable. Pero hay miles y millones de personas en todo el mundo, a través de la historia, que podemos dar testimonio de que Jesús un día llegó a nuestra vida y nos trajo la libertad. Esa libertad que tanto necesitábamos y esa libertad que tanta gente necesita el día de hoy. Esa libertad Jesús la compró muriendo en la cruz del Calvario, y que ahora podemos disfrutar teniendo paz con Dios y dejar de ser propiedad del enemigo para ser propiedad de Dios, convertirnos en hijos de Dios. Los hombres que cuidaban aquellos cerdos huyeron a la ciudad cercana y empezaron a difundir la noticia de todo lo que habían visto que había pasado con ese hombre y con Jesús. Y la gente salió corriendo, dice la Biblia, salió corriendo de sus pueblos para ver lo que había pasado, para ver qué había sucedido, todo esto que habían contado esos hombres que andaban cuidando los cerdos. Y una gran multitud se juntó alrededor de Jesús y se sorprendieron de lo que vieron, porque este hombre que había estado poseído por el demonio ahora se encontraba ahí, sentadito. Este hombre que antes era un hombre feroz, que nadie podía contenerlo, ahora estaba ahí en paz. Este hombre que antes deambulaba desnudo y sin vergüenza, ahora estaba con ropa. Este hombre que antes estaba fuera de sí porque un demonio dominaba su mente, sus emociones y sus acciones, ahora estaba en su sano juicio. Y dice la Biblia que toda la gente tuvo miedo, se impactaron con el cambio y dijeron, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, cuando escucharon todo lo que había sucedido, de cómo Jesús había expulsado esos demonios y cómo esos demonios habían ido a posesionarse sobre los cerdos, y estos cerdos habían corrido por un despeñadero y se habían muerto, la gente de aquel lugar comenzó a rogarle a Jesús. Pero ahora, ¿qué te imaginas que le rogaban? ¿Qué sería lo más lógico? Señor Jesús, quédate con nosotros, haz estas grandes maravillas. Hay otras personas que están sufriendo, hay otras personas que están siendo poseídas. Ven a ayudarnos, ven a salvarnos. Sin embargo, para sorpresa de todos, estos hombres, esta gente, este pueblo, le estaban pidiendo a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Esta gente estaba atemorizada del poder sobrenatural de Jesús. Estas personas no eran judíos, ellos no conocían al Dios verdadero. Y es posible que ellos hayan tenido temor sobre Jesús, que si Él continuaba haciendo estos actos poderosos, Él iba a eliminar la fuente de ingreso. Estos hombres apreciaban más su propiedad perdida que la libertad que había tenido uno de los suyos. Es increíble creer esto. Preferían más su fuente de ingreso y su forma de vida pecaminosa que la libertad que Jesús podría darles a todos aquellos en aquella hora. Tenían temor, pero no tenían fe. Mis amigos, hay personas que han visto las maravillas de Dios, que han visto los milagros de Dios, que saben lo que Dios puede hacer por ellos en sus vidas, pero prefieren vivir de la misma manera, en esclavitud de pecado, sometidos al enemigo. Y al igual que esta gente de este pueblo, le dicen a Dios, no te metas con mi vida,
no queremos nada de Dios. No te metas con mi religión, no te metas con mi comodidad. Así estoy bien, estoy en pecado. ¿Y qué? Algunos dicen, si yo me hago cristiano, tengo que dejar los vicios, ¿verdad? Y tanto que me gusta el placer, el vicio. No quiero nada de Dios, porque entonces todo va a cambiar. Hay gente que dice, yo no me quiero hacer un seguidor de Cristo, porque entonces se acaba la diversión. Hay gente que dice, yo no quiero asistir a una iglesia, porque entonces ahí me van a prohibir muchas cosas. No quiero seguir a Dios porque eso implica cambiar. No se dan cuenta, tristemente, que están teniendo la misma actitud que esta gente. Están desaprovechando una gran oportunidad de ser libres. Jesús ha venido hasta ellos. Jesús ha venido quizás muchas veces a tu vida. Sin embargo, tú lo has rechazado. Y la gente, mis amigos, lo sigue rechazando día tras día. Y ya para finalizar esta historia, la Biblia dice que Jesús regresa a su barca rechazado por aquella gente. Pero el hombre, a quien había quedado libre de aquellos demonios, se acerca a Jesús y le suplica y le dice, déjame ir contigo. Este hombre desea irse con el único que hizo algo por él. Cuando nadie daba nada por este hombre, Jesús fue el único que hizo algo por él. Con aquel que estuvo dispuesto de cruzar todo un mar y una terrible tormenta para poder venir y librarlo de su mal. Pero Jesús le dice a este hombre, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo Él ha tenido misericordia de ti. Jesús lo envía con los suyos. Jesús lo envía con su pueblo, ya que el pueblo lo rechazaba. Pero este hombre que vivía ahí, que la gente lo conocía, podía dar testimonio de aquel que lo había hecho libre. Jesús regresa nuevamente a su lugar, a su hogar, y este hombre, completamente libre, sale a recorrer 10 ciudades que se le conocía como la Decápolis, de aquella región que no conocía de Dios, y en cada lugar comenzó a contar las grandes cosas que Jesús se había hecho por él. Y es posible que la gente de aquel lugar, de aquellos pueblos, lo reconocieran y le preguntaran y le dijeran, hey, ¿acaso tú no eres aquel que estaba atormentado por un mal espíritu? ¿No eres tú ese hombre que vivía en los cementerios dando gritos? ¿No eres tú aquel hombre que contaban que vivía tan miserablemente fuera de sí, poseído por un demonio? Y entonces este hombre podía decir, claro, yo soy ese hombre, pero ahora soy libre. Y comenzaba a decir y a contar y a proclamar del gran poder de Dios y cómo Jesús lo había hecho libre de su miserable condición. Mis queridos amigos, Jesús tiene el poder para hacerte libre. Jesús tiene el poder para transformar tu vida, así como la hizo con este hombre. Tu vida también puede ser libre. Si tú deseas libertad y dejar atrás una vida esclavizada al pecado, una vida triste, una vida sin propósito, sin sentido, una vida llena de temor, de duda, de angustia, una vida esclava a Satanás, yo te invito a que hagas de Jesucristo el Señor y el Salvador de tu vida. Él es el único que puede traer libertad a tu alma. En esta historia vemos que Jesús buscó, Jesús confrontó, Jesús libertó y Jesús envió. Jesús, mis amigos, te está buscando y tú necesitas recibirle en tu vida. Jesús va a confrontar todo aquello que esté mal en tu vida y tú necesitas reconocer tus faltas, tus pecados y dejar de practicar todo aquello que te está atando. Jesús también te va a hacer libre. Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él va a traer libertad completamente a tu alma. Y eso es un regalo
de Dios para ti. También Jesús te va a enviar como a este hombre. Si Jesús ya ha hecho la obra en tu vida, tú necesitas contarle a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Así que yo te invito a que no te calles, sino que proclames, que declares, que cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha sido bueno contigo. Y bueno, mis queridos amigos y hermanos, fue para mí un gusto poder compartir la palabra de Dios contigo en esta ocasión. Y yo te voy a invitar que tú compartas también este mensaje con alguien que tú sepas que necesita escuchar esto. Quizás un amigo, quizás un familiar, algún conocido que necesita escuchar que hay esperanza en Cristo Jesús, que solamente Dios puede traer la libertad completa que el alma necesita. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentro como Raúl Hernández MX en Facebook. Y nos vemos en otro próximo mensaje de este podcast. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.